Dios les bendiga en este hermoso sábado de victoria a todos y cada uno de los hermanos que están conectados, a los hermanos de Radio El Palma Murcia, tanto de Facebook, YouTube. Gloria al nombre del Señor Jesús, porque estamos en otro programa de La Voz de Jesús. Y como siempre digo, qué bueno y hermoso es habitar los hermanos juntos y en armonía, así como estar juntos en esta hermosa enseñanza de la voz de Jesús en este sábado de victoria. Así que no se pierdan la gran bendición que el Señor tiene para sus vidas en este día. Recuerden, grandes cosas el Señor ha preparado para aquellos que le aman. Y en este día traigo un tema muy importante, ya que muchos tienen la pregunta sobre la diferencia entre la oración y rezar. Así que en este día vamos a ver las diferencias entre los dos términos y qué es realmente lo que Dios quiere de nosotros. Así que no se desconecten, porque vamos a comenzar a orar para presentar nuestras vidas, nuestra mente y nuestros corazones, para acto seguido empezar con la enseñanza. Señor Jesús, tú que eres un Dios bueno, un Dios maravilloso y todopoderoso, queremos alabarte, glorificarte y exaltar tu nombre en este hermoso sábado de victoria que por tu gracia infinita estamos teniendo, Señor. Tú nos permites vivir y disfrutar con nuestras familias, amistades, Señor Jesús, compañeros de trabajo, aquellos que les haya tocado trabajar. Gracias por tu bondad y maravilla, gracias por tu eterna misericordia, porque eres un Dios bueno y tú eres el que hace grandes todas las cosas. Presentamos nuestras vidas, presentamos nuestros corazones para que seas tú usándonos poderosamente en esta enseñanza, en este día. Dame sabiduría, dame inteligencia y que junto con mis hermanos que están conectados en esta hora podamos aprender. Aleluya. Gloria sea a tu nombre, Señor Jesús. Amén y amén. Bueno, como estaba diciendo, hoy quiero hablar sobre la diferencia entre orar y rezar. ¿Por qué? Bien, en Mateo capítulo 6, versos 5 al 7, vemos que nuestro Señor Jesús nos dijo: y cuando oréis, no seáis como los hipócritas, porque a ellos les gusta ponerse en pie y orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos por los hombres. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Pero tú, cuando ores, entra en tu aposento y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Y al orar, no uséis repeticiones sin sentido como los gentiles, porque ellos se imaginan que serán oídos por su palabrería. Si prestamos atención en este texto bíblico, podemos ver los dos tipos de oraciones que realmente al Señor no le agrada. De aquí podemos sacar el significado también
tanto de orar como de rezar. Aún así vamos a ver con más detalle sobre estos conceptos, ¿vale? Bien, el término rezar proviene del latín recitare, que nos da el cultismo recitar. En principio, recitar es leer en voz alta, lo que también incluye leer un listado. El verbo prefijo re de reiteración sobre el verbo citare es lo que da el significado de repetición reiterada de una frase, un texto o un cántico o una oración. Según la Academia Real Española, nos facilita varias definiciones sobre rezar, de las que solo la número 4 significa o tiene semejanza al significado de esta palabra de rezar, que hoy nos vamos a centrar, ya que tiene que ver con recitar de una oración, un ruego, ¿no? Y es que la palabra recitar en el fondo es leer, repetir un texto, una súplica de gracias o de adoración que ya nosotros nos hemos aprendido. No es algo que sale de nuestro corazón, no es algo que hay en nosotros que nos duele, nos contrista, no, es un patrón. Debe ser leído y seguido al pie de la letra. Es decir, no tiene inspiración, no tiene pasión, ni es producto nuestro. Bien, si nosotros nos vamos al texto bíblico que acabamos de leer, en el versículo 7 nos dice: y al orar, no uséis repeticiones sin sentido como los gentiles, porque ellos se imaginan que serán oídos por su palabrería. Repeticiones. ¿Qué es rezar? Recitar, reiterar, recitar, volver a decir una cosa, un soneto, una oración, una frase. Y aquí vemos que nuestro Señor dice sin sentido. Y es que para nuestro Señor, las repeticiones sin sentido, repeticiones porque sí, repeticiones porque las hemos aprendido, porque es algo de nuestras familiares, porque es algo que nos han inculcado de pequeño, no tienen una razón de ser en la vida del cristiano. Dice, porque ellos se imaginan que serán oídos por su palabrería. Es más, el Señor dice que son palabrerías. Palabrería, cuando yo digo, no digas tanta palabrería, es cosas sin sentido. Entonces, cuando nuestro Señor habla sobre las repeticiones, habla sobre rezar. Cuando nosotros rezamos, repetimos algo que otro ya ha inventado, una cita que nos hemos aprendido de memoria y por lo tanto, según la escritura, aquí vemos que no tiene sentido y que es palabrería. Vamos a ver el significado ahora de orar. Si nosotros vamos a la palabra latina de orar, es orare, que significa hablar públicamente en voz alta, expresarse, rogar, solicitar. También de esta palabra vienen términos como adorar, lo cual es rendir culto a nuestro Dios. También vemos que de esta palabra sale el término adorable, que se puede adorar, algo que puede ser digno de adoración. Luego también podemos ver otro término que deriva de la palabra orar, que es inexorable. El significado de inexorable es que no se puede convencer con súplicas desde afuera, es decir, es una persona inexorable, que por más que uno le ruega, no abre su corazón,
no atiende a la súplica, sino que se mantiene firme. Según el diccionario de la RAE, de la Real Academia Española, tiene una buena definición para orar y orar es dirigirse mentalmente o de palabra a una divinidad o a una persona para hacerle una súplica, dar gracias o expresar admiración, alabanza o adoración. Y nosotros nos vamos a ver ciertas cosas aquí. ¿Por qué? Porque vemos que orar no solamente interviene orar a Dios y a veces decimos, no, es que yo oro y yo sé que Dios me escucha porque yo oro, yo no rezo. Aquí vemos algo curioso y es que vemos que orar significa también hablar públicamente en voz alta para que todos lo escuchen. Si nosotros nos vamos a lo que acabamos de leer en el versículo 5, dice, cuando ores no seáis como los hipócritas, porque a ellos les gusta ponerse en pie y orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. Si nosotros no fuéramos al término orar, vemos que orar significa hablar en voz del cuello, proclamar, con voz fuerte, aleluya, en voz alta, que todos nos escuchen. Pero aquí vemos un matiz en Mateo capítulo 6:5 de que muchas veces la oración se usa para exaltarnos nosotros mismos, mostrar a aquellos que están a nuestro alrededor nuestra vanidad, nuestras grandes obras y lo grande que nosotros somos para el Señor por los grandes hechos que nosotros hacemos para el Señor. Y aquí es lo que está interviniendo nuestro Señor Jesús, porque muchas veces nosotros hablamos, ay, es que yo oro, yo le digo al Señor todas las cosas que hay en mi corazón, pero muchas veces no estamos haciendo bien la oración. Tenemos que darnos cuenta que la oración no es solamente para pedir, no solamente es para suplicar, ni para darnos golpes de pecho, porque no es para darnos golpes de pecho, como los hipócritas, sino que la verdadera oración que a Dios le agrada es como lo dice aquí en el versículo 6, dice, en verdad os digo, pero tú cuando ores, entra en tu aposento y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. No significa eso que no podamos orar en voz alta porque ya está mal, porque yo puedo orar sin preocuparme de que me esté escuchando aquel que está a mi lado. Es más, cuando una persona viene a los pies del Señor, necesita aprender a orar. Y es bueno que escuche al pueblo del Señor cómo se dirige a Dios. Pero aquí nos dice que nosotros no tenemos que ser hipócritas, soberbios, orgullosos, como los fariseos, como los escribas, que lo que hacían es usar la oración para elogiarse y mostrar las grandes obras que ellos hacían para Dios y dándose golpes de pecho, como hacía el fariseo que decía gracias Señor, porque yo no soy como este republicano, yo doy mis diezmos, doy mis ofrendas, yo no estoy pasando por su situación y yo soy digno. Eso es lo que hacían los fariseos y usaban la oración para exaltarse ellos mismos, no para darle gracias y no para honrar a Dios. Es decir, ellos estaban dándole uso a la oración. Estaban orando, pero no estaban orando correctamente, como a Dios le agrada. Y es que a Dios le agrada la segunda parte de el significado de orar, y es el que se desprende de aquello, de el término de orar, cuando nos dirigimos a Dios rindiéndole culto,
mostrándole cuánto le adoramos y lo hermoso que Él es para nuestras vidas. Por eso que orar es sobre todo dirigirnos a nuestro Dios con humildad, aleluya, no esperando nosotros ser exaltados y glorificados, sino con un corazón humilde, diciéndole cuánto lo necesitamos. Así como ese republicano que le decía: Señor, ten misericordia, ten compasión de mí, pecador, y se golpeaba el pecho, porque reconocía que sin Dios no era nadie, no podía hacer nada. Aleluya. Esa es una oración correcta, mis hermanos, mis hermanas. Esa es la oración que toca el corazón de Dios. La oración que le exalta, que le glorifica, que le adora, que le dice cuán grande y especial es para nuestras vidas. ¿Y qué enseñanza Jesús nos deja sobre la oración? Bien, podemos ver ahí en Mateo, capítulo 6, verso 9 al 13, que nos dice: Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. En ciertos lugares se ha tomado de este texto bíblico como un rezo, una repetición. Y aquí no es que nuestro Señor nos diga: tenéis que decir palabra por palabra esto que yo os voy a decir, sino que nuestro Señor Jesús nos deja ahí una pauta a seguir para saber cómo nosotros nos tenemos que dirigir a Dios. Cuando vosotros pues oraréis así. Y si nosotros nos vamos al significado de orar, vemos que no se trata de recitar como rezar. Entonces no nos está diciendo que nosotros repitamos: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo, etcétera, etcétera, etcétera. No te está diciendo: y ustedes recitaréis así, o ustedes rezarán así. No. La palabra dice: vosotros pues oraréis así. Vosotros suplicaréis de esta manera. No repetiréis, sino que usaréis este ejemplo como manera para dirigiros a Dios. En el Sermón del Monte, que es donde encontramos estos versículos, nuestro Señor Jesús nos enseña, aleluya, bueno, en ese momento a sus discípulos estaba enseñando la clase de justicia que tienen que practicar los hijos de Dios y cómo se manifiesta en una vida de cristiana saludable. Si nosotros nos damos cuenta, la oración es parte de esa vida del cristiano, es parte fundamental. El cristiano sin oración está vacío, porque la oración es lo que nos ayuda a estar en contacto con Dios. Es la que intercede ante Dios por nosotros, aleluya. Es la que abre puertas, es la que llega al corazón de Dios y a través de la cual nosotros le clamamos, le adoramos y glorificamos, aleluya. Sin oración, nuestro espíritu no está conectado a Dios. Sin la oración no está el fervor del Espíritu Santo de Dios. La oración es clave y es parte de la vida cristiana. Por eso es que nuestro Señor Jesús hace tanto hincapié en lo importante que es aprender a orar. Aleluya, porque las pautas que nos dejó aquí tienen todas un significado, que la vamos a estar viendo en este programa y en algunos posteriores programas, ya que hoy vamos a ver solo hasta donde nos dé tiempo a ver. Aleluya.
vemos que la oración es una de las prácticas vitales del cristiano, la cual nos llevará a experimentar la verdadera vida espiritual cristiana. Se necesita, es importante, es crucial, aleluya, para el creyente, y en el tiempo de Cristo, y en los tiempos de los fariseos, y en los tiempos de los escribas, se había convertido en algo vacío, mecánico y sin vida, como era un rezo o una oración de exaltarse a sí mismo, de proclamar en público, sin real era para exaltarnos nosotros. No exaltar a Dios en aquel entonces, ¿no? Cuando el fariseo se levantaba y oraba a alta voz, pues lo usaba para exaltarse a sí mismo, no para darle gloria a Dios. Después de la denuncia que Cristo hace sobre esto, a los discípulos les dice que Dios no necesita de vanas repeticiones. Él sabe de lo que tenemos necesidad. Pero nosotros lo que tenemos que buscar es la comunión con el Padre, que es ese tiempo precioso de verdadera y extraordinaria oración. Él enseña que la oración debe ser en un lugar que nos permita conectarnos a Él, que no nos haga desconcentrar, que no nos atraiga la atención otra cosa, sino que nos induzca a buscar de su presencia, a buscar del Señor, a tener ese encuentro sobrenatural a través de la oración con el Señor. Por eso también es tan importante, aleluya, que nosotros asistamos al lugar de reunión, ya que allí tenemos esa libertad como para sumergirnos en la alabanza y en la adoración a nuestro Dios. Vemos que nuestro Señor Jesús nos deja un modelo, no un rezo, un modelo, hermanos, hermanas. E inicia su enseñanza diciéndonos vosotros, es decir, Él estaba diciendo vosotros los creyentes, aleluya, sois vosotros los que tenéis que hacer la diferencia. Vosotros, porque total, los gentiles y fariseos son hipócritas. Y los gentiles siguen haciendo sus cosas del mundo. Pero ustedes, que son los que han creído en mi anuncio, orarán de esta manera. Y es que la enseñanza que Cristo nos deja de cómo orar no significa que debemos repetir las mismas palabras, sino que son principios que debemos practicar cuando nos acerquemos a Dios en oración. Por eso es que dice, vosotros pues oraréis así. Y es que Mateo nos muestra que la forma verbal de orar está en presente y en imperativo, lo que significa que es una acción constante y también un mandamiento. La oración es un mandato de Dios. El cristiano que no ora no está cumpliendo la palabra de Dios. Usted me podrá decir, sí, pero yo no miento, yo honro a mis padres, no fornico, no robo, no asesino, soy tranquilo, no tengo cambios de humor, ni trato mal a la gente, soy perfecto, yo sigo todos los mandamientos de Dios. Bueno, mis hermanos, mis hermanas, también tenemos que cumplir la oración, porque es una práctica cotidiana que aquí vemos, como estábamos diciendo, que nuestro Señor nos manda a hacer continuamente, ya que está en presente e imperativo. En el modelo de oración podemos dividir varios aspectos. Vemos que es un ruego que va dirigido a Dios, el cual es nuestro Padre que está en los cielos. Y luego vemos las diferentes peticiones relacionadas algunas con el reino de Dios,
aleluya, y otras con el protección, el sustento y el perdón hacia nosotros. Vemos también que le da gloria y honra al Señor, a su reino, por su poder, aleluya, a su nombre. Por eso vamos a ir viendo qué tan importante es cada aspecto que podemos destacar en este modelo que el Señor nos dejó ahí en Mateo capítulo 6, desde el verso 9 al verso 13. Vemos que nos dice: Padre nuestro que estás en los cielos. Nuestro Señor Jesús nos enseña la nueva relación que ahora vamos a tener con nuestro Padre celestial. En el antiguo pacto los israelitas llamaron a Dios, el Altísimo, el Todopoderoso, el Eterno y otros muchos nombres más. Pero ahora nos acercamos confiadamente a nuestro Padre, a nuestro Dios, llamándole Padre, sabiendo que Él nos escucha, nos sustenta y ayuda. Así como un padre terrenal escucha y ayuda a su hijo. Ahora nosotros tenemos un Padre que es todopoderoso, un Padre que sobrepasa todo entendimiento porque es celestial. Antes estábamos huérfanos a causa del pecado, como ovejas sin pastor, pero ahora tenemos libertad para entrar en su presencia. Eso lo podemos ver ahí en el libro de Hebreos, capítulo 10, verso 19, aleluya, que nos dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Teniendo libertad, tenemos libertad completa para entrar, aleluya, a la presencia de nuestro Dios. Y eso lo hacemos a través de la oración. Ahora nosotros pertenecemos a la familia celestial, lo cual nos estimula a ejercitar el privilegio constante de la oración a nuestro Padre celestial. También podemos ver el santificado sea tu nombre. Eso también nos lo dice el Señor, que tenemos que hacerlo. El primer ruego al dirigirnos a Dios es santificar su nombre. Ahora el Señor pasa a enseñarnos que la petición que se hace a nuestro Dios tiene un propósito al ser respondida, y es que su nombre sea santificado. Nuestro Dios, que es santo en todo su ser, Él, y solamente Él, a Él nos vamos a acercar, aleluya, y solamente a Él lo reconocemos en nuestras vidas. Reconocemos que Él es santo, santo, santo sobre todos, aleluya, y que no hay otro como Él. Cuando nosotros santificamos el nombre de Dios, significa que lo tratamos como santo y lo reverenciamos. Reconocemos su santidad, la hermosura de su bondad, aleluya, de su pureza. Y es que la santidad de Dios es la cumbre de sus atributos. El Señor nos enseña a que al orar a Dios, pedimos que su nombre sea adorado, respetado y glorificado. Y si nos vamos al Salmo 115, dice: no a nosotros, Señor, sino a tu nombre sea la gloria. Y si vemos en numerosos versículos del Antiguo Testamento, los profetas, los siervos del Señor, exaltaban el nombre del Señor, y cuando el Señor le respondía, aleluya, él mismo decía: por amor a mi nombre. Cuando nosotros santificamos el nombre de Dios, aleluya, pedimos que ese nombre sea adorado, respetado, glorificado, aleluya, y ese en nuestras vidas, en la tierra, en nuestra familia, etc.
Por eso es muy importante que nosotros digamos santificado sea tu nombre o gloria sea tu nombre. Grande tú eres, Señor Jesús, santo eres en toda tu plenitud. Usted puede decirlo de un montón de maneras o simple y sencillamente decirle, Señor, gracias porque tú eres santo. Gracias por tu amor, tu misericordia. Santo, santo, santo tú eres, Señor Jesús. Te reconozco en mi vida. Ven a vivir en mí. Aleluya. Hay muchas maneras de decirle al Señor. Usted si quiere decirle, santificado sea tu nombre en mi vida, lo puede hacer. Aleluya. Pero dígalo con un corazón lleno de gratitud y sabiendo lo que está diciendo. Vemos también ahí que nos dice, venga tu reino. El segundo aspecto que nos enseña Cristo por el cual debemos rogar es que venga el reino de Dios aquí en la tierra. Y es que el reino de Dios tiene como dos fases. Uno, el reino del Señor, que Jesucristo dijo en su encarnación, en su resurrección, que el reino de Dios se había acercado. Cuando Él andaba entre nosotros. Amén. Que el reino de los cielos se había acercado. Por eso dice en Mateo capítulo 4, versos 17, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y en Marcos 1:15 nos dice, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Aleluya. Cuando una persona cree en el mensaje del Evangelio, es trasladada del reino de las tinieblas al reino de Dios, llamado en las Escrituras el reino del Hijo de su amor, como lo afirma el apóstol Pablo ahí en Colosenses capítulo 1, verso 13, que nos dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Aleluya. Esto es promesa de nuestro Señor Jesús. Ya nosotros no caminamos como hombres y mujeres de este reino. Ya nosotros no somos más de esta tierra. Somos hombres y mujeres que creemos a nuestro Señor. Aleluya. Habitantes del reino de los cielos. Y por lo tanto, amén, caminamos como hijos verdaderos de la luz. Aleluya. Como ciudadanos de la ciudad celestial. El reino futuro, en el énfasis que se da a la segunda venida del Señor Jesús para establecer el reino de Dios en la tierra, Mateo nos lo da a entender con un imperativo que es venga, al referirse a la venida del reino de Dios. Veamos dos énfasis aquí. Primero, a través de la predicación del mensaje del Evangelio, muchos hombres serán añadidos al reino de Dios presente. Y luego el segundo aspecto es que la enseñanza es que oremos al Padre para que traiga su reino de los cielos aquí a la tierra. Este reino, hermanos, hermanas, amigos, amigas, obedece, aleluya, al plan desde el comienzo que podemos ver ahí en las Sagradas Escrituras del Antiguo Pacto. Reino que todo israelita piadoso esperaba y reino al cual se refieren los profetas, como es en el caso del profeta Daniel, ahí en Daniel capítulo 2, verso 44, cuando nos dice, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. Aleluya. Y es que el reino de Dios llenará toda la tierra. Es la responsabilidad de nosotros orar por ello. Y es un llamado urgente de parte de Dios a su pueblo para que salga de su comodidad y ore constantemente por la manifestación de su reino. Hermanos, hermanas, ya que el reino de Dios trae sanidad, justicia, paz. El reino de Dios es completamente diferente a este mundo. Cuando nosotros clamamos por ese reino de Dios, aleluya, cadenas se rompen,
milagros suceden. A veces no lo vemos claramente, pero así es, suceden grandes milagros. Por lo tanto, es muy importante que nosotros, aleluya, oremos para que el reino de los cielos venga a la tierra. Mis hermanos, mis hermanas, es muy importante la oración. Y cada aspecto de este texto bíblico ahí en Mateo capítulo 6 es importante por eso, porque nos manda a seguir un modelo que va a ser de bendición a la hora de nosotros orar y a la hora de bendecir a todos aquellos que están a nuestro alrededor. Nos muestra cómo hemos de orar, pero no es una vana repetición para que nosotros constantemente estemos diciendo ese párrafo a modo de comunicación con Dios. Dios no quiere vanas repeticiones que además no sabemos ni siquiera lo que significa. Dios quiere que nosotros abramos nuestros corazones y podamos alabarlo y glorificarlo como a Él le agrada a través de una oración humilde, una oración sincera que toque su corazón. Aleluya. Así que mis hermanos, no se pierdan el próximo sábado el resto de la enseñanza sobre la oración. Aleluya. La enseñanza que nuestro Señor Jesús nos dejó para que nosotros perseveráramos en la oración y en la manera en que hemos de orar. Que el Señor Jesús me los bendiga poderosamente. Aleluya. Y no se pierdan esta tarde culto a las 19:30 horas. Aleluya. Recuerden, todos los sábados tenemos culto y mañana domingo a las 11 de la mañana culto general. Aleluya. De escuela dominical, donde nos juntaremos para alabar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Qué maravilloso nuestro Dios. No hay otro como Él. Nuestra alma le alaba por lo grande de sus hechos y sus grandes maravillas. Que el Señor Jesús me los bendiga poderosamente. Aleluya. Y aquí, al terminar de este programa, les voy a dejar un anuncio del evento que tenemos los últimos días del mes de septiembre, 29, 30 de septiembre y 1 de octubre, que cae los días viernes, sábado y domingo. Viernes y sábados a las 19:30 horas estaremos alabando al Rey de Reyes y Señor de Señores juntos. Aleluya, ahí en el lugar de oración. Y el domingo a las 11 de la mañana estaremos culminando esta gran fiesta, así que no se lo pierdan. Inviten a sus familias, inviten a todos sus conocidos y juntos alabemos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Recordemos, estamos en la calle Altamira, bajo 8 El Palmar, Murcia, España, junto al cruce de San Ginés, aleluya, frente al Parque de la Ciudad de la Paz. Y si no conocen la zona, pongan en Google Iglesia Evangélica Efesios 4:12, les saldrá la ubicación, los horarios, los cultos y dónde sintonizar Radio El Palmar Murcia, que está a través de la página web. Así que búscanos y verás la gran bendición. Que el Señor me los bendiga poderosamente. Un fuerte abrazo.